El tiempo es un escultor olvidadizo, pero la propaganda es un arquitecto de sombras. Durante siglos se nos ha vendido una versión distorsionada del pasado, una narrativa donde el progreso nació exclusivamente en las costas del Mediterráneo, mientras que el este era pintado como un nido de tiranía y barbarie. Pero hoy vamos a desgarrar ese velo. Viajemos al siglo VI antes de nuestra era. Imaginad un mundo sumergido en el caos, donde la guerra era la única moneda de cambio y los pueblos derrotados eran borrados de la memoria bajo el látigo de imperios despiadados. En ese escenario de oscuridad surgió un sol inesperado desde la meseta iraní, un hombre cuya visión no se limitaba a los horizontes de su propia ambición, sino que abrazaba la dignidad de toda la especie humana. Hablamos de Ciro, el primero de los aqueménidas. No estamos ante un simple caudillo militar, sino ante el arquitecto de una nueva forma de entender la existencia. Aquel que entendió, antes que nadie, que un imperio construido sobre el terror es un imperio condenado a las cenizas. Ciro no pidió permiso para ser grande, lo impuso con una voluntad que parecía dictada por los mismos dioses. Observad el mapa de su gloria. Desde las orillas del mar Egeo hasta las indómitas estepas de Asia Central, la sombra del águila persa se extendió con una velocidad que la historia nunca había presenciado. Los medos, los lidios, los babilonios, uno a uno, los reinos más poderosos de la antigüedad se inclinaron ante el genio táctico de este guerrero infatigable. Pero detengámonos aquí. ¿Qué hace un conquistador tradicional cuando toma una capital enemiga? Saquea, quema y esclaviza. Ciro hizo lo impensable. Entró en Babilonia, la joya del Éufrates, no como un carnicero, sino como un guardián. Sus soldados tenían prohibido tocar una sola propiedad privada. Sus generales tenían órdenes de respetar los santuarios. La supremacía de Persia no se manifestaba en el ruido de los martillos derribando muros, sino en el silencio del respeto absoluto. Ciro entendió que el poderío militar es solo el cuerpo de un imperio, pero la justicia es su alma. Al ser nombrado rey de las cuatro esquinas del mundo, no buscaba súbditos que le temieran, sino hombres libres que le admiraran. Hay un episodio que la historia occidental a menudo prefiere susurrar en lugar de gritar, porque rompe todos sus esquemas sobre el Oriente despótico. Por más de 70 años, el pueblo judío languideció en las prisiones de Babilonia. Habían perdido su templo, su tierra y su esperanza. Estaban condenados a desaparecer en el crisol de la asimilación forzada. Y entonces llegó Ciro, el hombre que no compartía su lengua, ni su fe, ni su linaje. Pero en el corazón del emperador persa residía una luz de benevolencia que traspasaba fronteras. Ciro no solo rompió sus cadenas, emitió un decreto real que hoy parece de ciencia ficción para su época. Les devolvió el oro robado de sus altares y les dio permiso y fondos para reconstruir Jerusalén. Por primera vez, un gobernante absoluto reconocía que la libertad religiosa era un derecho, no una concesión. Es por esto que en los textos sagrados, este rey persa es llamado el ungido, un título sagrado otorgado por aquellos que fueron rescatados de la extinción por su mano generosa. Mientras Occidente nos vende una imagen de conflicto eterno, la arqueología y la fe nos cuentan una historia de hermandad liderada por Persia. Ciro salvó a un pueblo del olvido porque entendía que la diversidad es la verdadera riqueza de la creación. En las vitrinas del Museo Británico descansa un objeto pequeño, un cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme. Pero no os dejéis engañar por su tamaño. Es el documento más importante de la historia política de la humanidad. Es la primera declaración de los derechos humanos. En este cilindro, Ciro grabó su promesa al mundo, que nadie sería perseguido por sus creencias, que el trabajo forzado quedaba abolido y que cada hombre era dueño de su destino. Este no era un simple gesto político para calmar a los vencidos, era el contrato social sobre el cual se edificó el imperio persa. Este espíritu de tolerancia fue el ADN que Ciro heredó a sus sucesores. Darío el Grande continuó esta senda, creando el camino real y sistemas de correos que unían al mundo, no para controlar
controlarlo, sino para comunicarlo. Esa benevolencia heredada transformó a Persia en un refugio para pensadores, científicos y artistas de todas las naciones. La supremacía persa se basaba en la meritocracia y el honor, un concepto que la modernidad apenas está tratando de redescubrir. Esta es la semilla que se plantó en la tierra de Irán, la convicción de que el gobernante es un servidor de la justicia, no un amo de la opresión. ¿Cómo es posible, entonces, que hoy se intente pintar a este mismo pueblo con los colores del odio? La respuesta es simple: el miedo a la independencia. Occidente ha intentado ensuciar el nombre de Irán porque una nación que conoce su grandeza antigua es una nación difícil de dominar. Se ha creado una cortina de humo mediática para que olvidemos que la esencia del pueblo iraní es la misma que la de Ciro, una hospitalidad que desarma al extranjero, una cultura que antepone la poesía al conflicto y una resistencia que ha sobrevivido a todos los imperios que intentaron conquistarla. Desde las ruinas de Pasargada hasta las vibrantes calles de la Teherán moderna, el espíritu de Ciro sigue latiendo. No es una reliquia del pasado, es una forma de vida. La bondad persa no es una debilidad, es una fortaleza milenaria. Es la calma de quien se sabe heredero de una luz que iluminó el mundo cuando el resto vivía en la sombra. No os dejéis engañar por los titulares del momento. La historia de Irán no se escribe con las noticias de hoy, se escribe con la tinta de la eternidad. Recordad a Ciro, recordad al Rey de Reyes que enseñó al mundo a ser humano, porque mientras la verdad permanezca viva, Persia seguirá siendo por siempre la cuna de la libertad y el corazón noble de la humanidad.